Ok, muy bien. Continuando entonces con el video, vamos a seguir con el diseño de nuestro gigante. Acá lo que estoy haciendo es creando simplemente una silueta sencilla que me dé la escala o el tamaño de una persona, pues de un humano promedio, de 1,75, 1,80 de estatura, para compararlo con el tamaño que va a tener el gigante que estamos diseñando. Em, Esta escala la hice después de que busqué en Google referencias de mamuts y del tamaño de los mamuts con respecto a la escala de un ser humano. Entonces ya más o menos tenía idea de cuál era el tamaño que podía tener el gigante, ya que pues como nuestro cliente nos pidió, el gigante mm, va a ser pues son personajes o son criaturas, digámoslo con inteligencia, que, eh, que montan a los mamuts, ¿cierto? Me imagino pues que para viajes largos eh, y no sé, para cargar sus cosas como lo hacen en muchos lugares hoy en día con las mulas o con los burros. Entonces ya después de que aplico esa pequeña escala, pues como para hacerme un poco más a la idea del tamaño que va a tener el gigante, sigo pues, depurando un poco el proceso de render o de ilustración como tal. Pues simplemente em, haciendo luz y sombra donde lo requieren los volúmenes del personaje, ¿cierto? O sea, ya esto es como cierto conocimiento que uno va recogiendo. Y nuevamente, como les digo, no es como una ilustración que uno haga, que, pues o en este caso que yo haya hecho, que tenga un nivel como para mostrar en mi portafolio, que tenga un nivel como eh, para mostrarle a un cliente, ni para exponerla por ahí en donde pues donde expones tus trabajos, ni subir las redes sociales, nada de eso. Es en realidad una ilustración muy simple y sencilla, con la cual simplemente yo me estoy haciendo una idea de lo que les decía ayer, que es algo muy, muy importante, que es conocer tu personaje, contarte, contarte la historia de quién es, cómo es, qué hace, cómo vive. Y esto pues es parte importante también de eso, de trabajar un poco con los volúmenes con la luz y sombra, es decir, para saber qué tan fuerte es o qué tan gordo o delgado o atlético o qué tanta masa muscular tiene, cicatrices, incluso textura en la piel, si es una piel débil o si es una piel llena de callosidades o todo ese tipo de información. Acá simplemente estoy jugando con la iluminación porque en este caso la luz viene pues viene desde la parte izquierda superior, ¿cierto? Esquina izquierda superior, pues en mi cabeza, desde ahí viene la iluminación y por eso estos lugares vienen como más sombreados, porque ahí es donde se proyecta la sombra que ocasionan pues como los mismos músculos y formas del personaje. Aún aquí no estoy para nada contento como con los pies, me parece una posición bastante rara, pero creo que no lo modifiqué mucho de aquí hasta el final. En realidad, en esta parte pues como del proceso no hay mucho más que contar, pues ya que es como un proceso muy repetitivo, es un proceso muy, em, pues simplemente refinando pequeños detalles, eh, refinando un poco la iluminación, la luz y sombra nuevamente, como les digo, como para conseguir también, em, pues no sé, algo un poco más atractivo. Acá le estoy haciendo
pues no se puede ser, nuevamente es un elemento tribal, una manilla, ¿cierto? Puede ser hecha de piedra o de colmillos de animales que cazan normalmente o incluso si de pronto fuese más grande y fuera un guerrero, podríamos ponerle ahí también cráneos. Acá sigo puliendo un poco más el antebrazo derecho. Bíceps, ¿cierto? Las sombras que proyecta luz y sombra, volúmenes que proyecta en ese caso el bíceps. Trabajando en los trapecios, pues así se llama ese músculo que tiene ahí. Es bastante grande, bastante exagerado ese músculo en ese caso para el diseño de ese gigante. Nuevamente aquí buscando un poco más de volumen para esta parte de las piernas. Ahí me imagino como, no sé, como las piernas, digámoslo, forradas o protegidas como con algún tipo de piel también. Luego envuelta con cuerda, sí, con algún tipo de cuerda de junco, de enredadera. Aquí trabajando un poco más como en los pies, porque aún no sé si voy a hacer los pies cubiertos o expuestos, como les decía en uno de los videos anteriores. Em, pues pensando en los gigantes, digámoslo de manera evolutiva, podrían tener calzado, ¿cierto? Algún tipo nuevamente, de piel, de combinación de piel, de cuero, no sé, incluso madera, que les, con el cual fabriquen algún tipo de calzado, o podríamos hacerlos descalzos con, no sé, una callosidad bastante gruesa en la parte inferior, es decir, en la planta del pie, que les permita caminar grandes distancias sin herirse los pies, caminar sobre rocas, sobre maleza. Entonces eso es algo que creo que voy a decidir ya posteriormente, más adelante en el proceso de escultura, cuando estemos con ZBrush, que es el programa de escultura digital. Aquí trabajando el área del serrato, pues que es como los músculos que están ubicados debajo del pectoral o debajo del pecho. Pues a los lados, están a los lados del abdomen o de la parte superior del abdomen y debajo del pectoral. Si se dan cuenta, aquí acerqué un poco el canvas o el lienzo de Photoshop para hacer un poco más de detalle. Anteriormente estaba un poco más lejos. Recuerden que es una clave importante. Si ustedes acercan mucho el lienzo o la hoja pues, de Photoshop a la pantalla, es decir, si le hacen zoom, siempre van a estar, digámoslo, o sea, se van a obligar a ustedes mismos a estar haciendo mucho detalle. Entonces, al principio, al inicio de la creación del personaje, en la etapa pues de exploración del boceto, es muy importante mantener la pantalla o el lienzo de Photoshop un poco más lejos para que nos dé más libertad de trabajar en volúmenes generales, ¿cierto? En tamaño de la cabeza, tamaño de los brazos, en tamaño del torso, forma de las piernas, pose, porque ya cuando acercamos el lienzo ya nos estamos concentrando es en, no sé, pequeños músculos, grupos musculares pequeños como los hombros, incluso nos ponemos a hacer detalle como venas,
detalles como los ojos, y eso es después. O sea, primero establecemos volúmenes y sí, proporciones generales, y ya los detalles finales, los detalles más finos, como ojos, detalles de la nariz, arrugas, todo este tipo de cosas, son parte ya del proceso final. Entonces, siempre es importante mantener el lienzo de Photoshop tan alejado como sea posible, para nosotros mismos no ponernos en ese laberinto de meternos en, sí, en ese laberinto de detalles tan pronto. Si se dan cuenta, ya esta parte es como muy, pues muy de trabajar con pequeños detalles. Nuevamente es algo repetitiva. Entonces no veo mucho que contar acerca de este proceso. Podemos hablar también a ver, una de las razones por las que creé el grupo de Facebook es por el hecho de que me gustaría comenzar, o sea, me gustaría ver el trabajo de ustedes, me gustaría ver lo que desarrollan, me gustaría que lo compartieran con el grupo, con todos nosotros, sin importar si es, em, digámoslo entre comillas, si está bien hecho, si es lindo, si se ve agradable, nada. O sea, la idea es que acá no haya eh, como ese grado de juicio por nosotros, es decir, desde nosotros mismos. No, es que quedó muy feo, entonces no, o sea, que nos juzguemos nosotros mismos, como no, quedó muy feo, entonces no lo voy a compartir porque me da pena, porque hay gente muy tesa en el grupo. Nada, que va, o sea, no importa, eso no tiene nada que ver. Es como, por ejemplo, hay mucha gente, conozco mucha gente que quiere aprender a hablar inglés y de pronto tienen conocimiento y bueno, ya han ido a clases o han visto cursos y tienen ya conocimiento del idioma inglés, pero no practican. ¿Por qué? Porque les da pena hablar inglés delante de otras personas, entonces se quedan ahí estancados. Y conozco muchas personas, conozco muchos casos de personas que pues, cuya situación es esa. Entonces han ido a varios cursos, ya conocen verbos regulares, irregulares, conocen, pues saben hablar el inglés, saben escribirlo, tienen un buen, em, pues un buen, tienen bastantes palabras, conocen bastante del dialecto en sus cabezas, pero no practican, no lo hablan. No es que me da pena, no es que me da pena. Y no son buenos, por eso mismo, porque no se permiten a sí mismos despegar. Se están deteniendo a ellos mismos por el miedo. Mientras que conozco otras personas que no han hecho casi cursos, pero no les da pena hablar inglés. Y le preguntan a uno todo el tiempo, "Ey, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Cómo se dice tal otra?" Y te conversan en inglés, aunque su acento suene gracioso o no pronuncien de la mejor manera, te hablan todo el tiempo en inglés. Y después de un par de meses ya tienen un muy buen nivel de inglés hablado. Y es por eso, porque no están como, no, qué pena, es que me da pena hablar inglés. No. Y entonces, ¿cuándo lo vas a aprender? Lo mismo les digo yo a ustedes. Pues para cualquiera de ustedes que esté viendo esta parte del video, si es que la ven, porque entiendo que de pronto muchas veces van a estar adelantando y muchos de ustedes no van a escuchar estas palabras que estoy diciendo. Para aquellos que las vean, o digo, para aquellos que escuchen estas palabras, por favor, compartan lo que hacen. Em, Eso sí, como les digo, sin esperar resultados, sin esperar que los alaben, sin esperar que les den like, sin esperar que les digan que ustedes son los mejores, no.
Siempre el acto de compartir es eso, es compartir, es, es comunicación, es para inspirar a otros, es para que puedas aprender, ¿cierto? El comentario que alguno de nosotros te puede hacer, mira, te falta esto, o podrías mejorar esto. O, claro, comentarios constructivos como, hey, estás avanzando bastante, me parece muy bien lo que estás haciendo, gracias por compartir. Eh, o incluso si ya estás en un nivel, digámoslo, alto, donde ya empiezas a hacer cosas interesantes, algunos de tus compañeros o amigos del grupo o personas te pregunten, hey, ¿cómo hiciste esto? ¿Podrías explicarme, por favor? Entonces, creo que es bastante importante que podamos compartir de esa manera. Aquí nuevamente am, experimentando con los pies, haciendo la sugerencia de dedos, sugiriendo pues la forma de los dedos acá con la iluminación. Aquí quebrando un poco la silueta de, de estas partes pues no sé, como de piel que tienen en las piernas, de pronto, digamos lo que tienen aún el pelaje, posiblemente también de un mamut o de un oso. Entonces, simplemente estaba haciendo algo de pelaje para que la silueta se vea más interesante. Si ustedes se dan cuenta, miren que no me quedo en una sola parte de la ilustración. Es decir, em, vengo aquí, vengo allá, es como para mantener la perspectiva, ¿cierto? La misma visión de ustedes, la vista fresca y no concentrarme en solo un objeto a la vez, sino que es como ir construyendo todo eh, de a pocos. Es como ir haciendo un rompecabezas. Ustedes cuando arman un rompecabezas no comienzan con una ficha y se van yendo con toda esa ficha hasta el final, mientras que encuentran todas las fichas. No, ustedes ponen esa ficha, después encuentran otra de la esquina derecha superior, después encuentran otra de la esquina izquierda inferior, y así se va armando el rompecabezas por partes. Ese gigante se va viendo bastante acuerpado. Entonces, sí, no creo que sea un personaje con el cual den ganas de meterse. Pues por lo menos para buscarle pleito. Creo que vale más la pena tenerlo de amigo. Bueno, como con cualquier persona. No vale la pena meterse con nadie, la verdad. Aquí puliendo un poco antebrazos. Algo de reflejos en el material de estas vendas que tiene en el brazo. No sé, posiblemente si es algún tipo de cuero, tiene algo de reflexión. Es decir, mm, pues básicamente eh, atrapa la luz, pero deja que algo de esa luz rebote hacia nuestros ojos. Eso es la reflexión de un material. Al contrario de un objeto mate. Los objetos mate o con superficie o acabado mate no reflejan la luz, entonces o sea, absorben totalmente la luz y esa luz no rebota hacia nuestros ojos, sino que es absorbida por el material y por eso tienen ese acabado mate u opaco. Aquí trabajando un poco más también como en los pectorales, el área de la frente, dándole algo más de
de iluminación, ¿cierto? Porque bueno, después de todo es calvo y las personas, si ustedes se dan cuenta, las personas calvas o el cráneo humano y la piel, ¿cierto? Reflejan bastante la luz. Aquí estoy haciendo es como algo de sombra porque, como les digo, si la luz viene desde la parte superior izquierda, obviamente hay una sombra que está siendo proyectada por la cabeza, entonces tapa esa parte de atrás del trapecio izquierdo, que en este caso nosotros vemos a la derecha, pero es el trapecio izquierdo del gigante. Aquí haciendo como eh, no sé, de pronto es el capitán de los gigantes, entonces tiene este objeto ahí. Y lo que hice fue que encendí una capa de que ya tenía anteriormente donde estaba trabajando como en pues como en algún tipo de cinturón, que obviamente no está en la cintura, está pues alrededor de una correa que tiene alrededor del torso, donde puede guardar, no sé, o guardar equipaje o ponerse, no sé, colgar algún tipo de maleta para viajes largos, algún tipo de empaque de bolsa o incluso armas o herramientas. Aquí en el centro de pronto, pues no sé, como una pieza metálica donde, donde puede ajustar la correa o el largo de la correa, o simplemente por diseño, ¿cierto? Por lenguaje de diseño, pues para que sea más interesante el personaje. Aquí lo que hice fue hacer un flip o un espejo en el boceto. Es decir, creo que les decía en uno de los videos anteriores, cuando uno hace un espejo en el boceto, se da cuenta de algunos errores en anatomía, errores en la pose. O sea, se da cuenta que de pronto puede estar chato, se puede estar yendo para un lado. Acá lo que voy a hacer es reescalar esto. Ah, bueno, y como hacer un pequeño boceto del tamaño de un mamut frente a estas dos figuras. Acá no tiene pues esto absolutamente nada de detalle, simplemente como para ver si el tamaño de este mamut nos permite o permite al gigante que se monte sobre él. Es decir, un ejercicio para mí mismo, para donde me doy cuenta si el tamaño de ese mamut soportaría el tamaño o el peso de este gigante. Vi un poco pequeño el mamut, pero también como es una historia de fantasía, podemos exagerar un poco el tamaño de los mamuts también. Bueno, nuevamente acá lo que hice fue extender el canvas o el lienzo de Photoshop, hacerlo un poco más grande, porque voy a organizar todos los bocetos que tengo y comenzar a hacer un poco más de variaciones para tener mm, más cantidad de exploraciones para mostrarle a nuestro cliente, o en este caso pues mi cliente. Incluso más adelante, no sé, en unos cuantos minutos creo de video,
comienzo a hacer también exploración con diferentes tipos de cabeza y de cara, pues para este gigante, este personaje. Extiendo un poco más el canvas para tener un poco más de espacio. Aquí voy a duplicarlos hacia arriba, es decir, para tener dos filas que me permitan hacer nuevamente un poco más de exploración, tener un poco más de, pues una cantidad más alta de bocetos. Lo que voy a hacer es reutilizar los que ya tenía. Entonces acá voy a comenzar a hacerle variaciones como un tipo de piel que lo cubra del frío, cambiando un poco como la indumentaria, el ropaje, vestimenta. Simplemente uso una brocha que me permite, de cierta manera, trabajar como si fuese un marcador para rellenar área, como coloreando. Quebrando un poco la silueta para dar la impresión de que es pelaje, de que tiene pelaje animal. Y acá como dibujando o insinuando la sensación de eso, de que tenemos pelaje en ese objeto o en esa, no sé, en esa parte del ropaje. Voy a eliminar esta parte de estas figuras acá que no tenían nada de detalle. Y acá voy a comenzar a explorar un poco con rostros, formas de la cabeza. Miren la soltura con la que lo hago. O sea, acá no me estoy estresando por si queda bonito, nada. Son simplemente como unas manchitas muy sencillas con las que voy creando un volumen, así tranquilo, con suavidad, con libertad, por diversión. Hago una insinuación de orejas, pulo un poco el cráneo. Si me equivoco, pues borro. Insinuación de la nariz. La boca está un poco abajo, o muy abajo. Entonces hago un poco más de espacio en el maxilar inferior o en la mandíbula para que nos dé más espacio para trabajar con la anatomía del personaje. Aquí comienzo a hacer como los colmillos muy parecidos a los eh, los de la especie de Warcraft a la que pertenece Durotan. Simplemente para darle también un poco más de lógica. Es decir, si un personaje o una criatura tiene colmillos de ese tamaño en la parte inferior de la boca o en la parte pues inferior de los dientes, pues en los dientes de la parte inferior, eso nos está diciendo que debe tener un maxilar muy grande para poder sostener el volumen de un set de dientes de ese tamaño. Simplemente aquí haciendo detalles de la cara, volúmenes, insinuando líneas.
extiendo un poco y la duplico simplemente para aprovechar este mismo boceto y no tener que redibujar todo desde el principio, sino hacer variaciones. Nuevamente, una de las grandes ventajas que tenemos em, con el medio digital. Si esto fuese en lápiz y papel, pues tendríamos que dibujar uno por uno. Que no tenemos control C, ni control B, ni control Z. Pero igual, lo que hacemos en lápiz y papel, o sea, el lápiz y papel nunca va a ser reemplazado. Por eso mismo es que hay tablets en las que podemos dibujar directamente en la pantalla, tratando de emular ese feeling que tenemos al dibujar en el lápiz y papel, porque es algo totalmente irreemplazable. Es algo, es algo que solo un artista que disfrute de trabajar en lápiz y papel comprende. Listo, entonces acá, si se dan cuenta, le borré la nariz, la estoy haciendo ya un poco más grande. Cambié también el volumen de la boca. Subo un poco más el maxilar para hacerlo la cara un poco más achatada a comparación de la anterior o del cráneo que tenemos arriba. Haciendo la insinuación de las líneas de los ojos, cráneo. Creo que este lo voy a hacer más puntiagudo, como simulando un huevo. Nuevamente, como les decía en uno de los videos anteriores, tengo esta idea de que los gigantes, cuando pelean eh, por jerarquías, ¿cierto? Por mantener sus jerarquías, lo hacen con cabezazos, tomando impulso. Salen corriendo y se dan, se dan cabezazos el uno contra el otro. Y obviamente para eso tenemos que hacer un cráneo bastante reforzado. Haciendo algo de líneas de expresión, colmillos, en este caso los hice más pequeños porque como no tengo, o a este no le hice un maxilar inferior tan grande, entonces los colmillos lógicamente deben ir más pequeños, porque el maxilar no tiene, o sea, al ser el maxilar un poco más pequeño, no tiene cómo soportar el tamaño de unos colmillos tan grandes. Entonces hay que ir también como con tener esa congruencia, esa consecuencialidad, o no sé si existe esa palabra consecuencialidad, pero sí ser consecuentes con el diseño y con la anatomía y la lógica, pues digámoslo en términos en términos, no sé, podríamos decir, sí, evolutivos. Ahora si acá le hago el maxilar incluso más pequeño. Al igual la nariz. Sea más pequeña, pero mucho más abultada. Muy abultada. Ya, digámoslo, pensando un poco como en los trolls de la mitología. em, no recuerdo bien de qué tipo, de qué mitología son los trolls. Creo que es de la mitología escandinava. Pero sí, recuerdo que pues he visto muchos diseños de trolls y tienen una nariz muy grande.
el área de las cejas, muy, muy grande, muy exagerado. También como para, em, no sé, relacionarlos un poco como con, con el hombre primitivo, ¿cierto? Con Neandertal o el tipo de hombre que vivió hace muchos, muchos millones de años en la Tierra que ahora vivimos nosotros, pero que tenían como ese tipo de rasgos muy, muy bruscos en la cara. Y ahora, por último, creo que voy bueno, continuar puliendo un poco más este. Acá lo que hice fue que cambié la brocha para tener una brocha que me permite hacer como más, un poco más de detalle. Una brocha ya que no es tanto como un marcador, sino como un tipo de lapicero o de rapidógrafo, si se quiere. Entonces nos permite hacer un poco más de detalle porque justamente eso es lo que busco en este momento con este personaje, o sea, definir rasgos, comenzar a definir un poco más los rasgos de la cara, sin irnos pues tampoco al detalle máximo donde me voy a poner a hacer poros o arrugas o nada de ese tipo de cosas, pero como ya tener un poco más definidas las proporciones. Aquí definiendo un poco más como la línea de los ojos. Em, bueno, les cuento un poco, esta semana estuve, bueno, este video está siendo subido hoy es que 21 de junio de 2016. Esta semana, el día 17, 18 y 19, fue el Comic Con Colombia, versión pues 2016. Tuve la oportunidad de asistir, gracias a Wacom Américas, ¿cierto? Wacom es básicamente la marca de tabletas digitalizadoras con las que yo trabajo, es decir, con las que yo dibujo acá en mi computador y obtengo, este tipo pues, de resultados en ilustración. Eh, Fue una experiencia muy bacana. Eh, es una de las razones por las que me demoré para subir este video, aparte de los inconvenientes técnicos que estuve teniendo esta semana, primero con la edición de los videos y después con el audio, porque después de que editaba los videos y ponía el audio no se estaba escuchando. Bueno, después me di cuenta que era un inconveniente, un bug o un problema de programación que había con la versión de After Effects que tengo. Pero bueno, ya eso fue resuelto. El caso es que tuve la oportunidad de estar con Wacom, eh, en el Comic Con, pues trabajando en sus tabletas y, ahí pues en el stand de Wacom, acompañando, digámoslo, a la gente que llegaba y se interesaba por las tabletas, se interesaba por lo que nosotros hacemos y nada, fue una experiencia súper bacana, pues fue una experiencia muy agradable saber cómo o ver cómo hay tantas personas interesados pues interesadas en este universo, en crear, en hacer ilustración, en esculpir personajes, en diseñar vehículos, armas, guerreros, criaturas. eh,
robots, todo esto, y ver cómo eh, muchas veces no pueden encontrar, o sea, les pongo un ejemplo, varias personas se me acercaban y me decían, hey, qué nota, súper bacano esto, yo hace mucho quiero aprender a hacer esto, hace mucho quiero saber dónde me pueden enseñar esto, pero ni siquiera sé cómo se llama. Y es una oportunidad muy, para mí es una oportunidad muy gratificante de poder acompañar a una persona y apuntarla, por lo menos en la dirección correcta, decirle, no, mira, esto se llama diseño de personajes o concept art, o sea, darles una explicación de qué es esto y con quién puede empezar o dónde puede aclarar dudas o incluso, no, pues agrega mi contacto y puedes preguntarme lo que necesites. Yo pues haré lo posible por apuntarte en la dirección correcta y, y pues abrirte la puerta para que ya vos la cruces o tú la cruces y mires hasta dónde quieres llegar. Fue algo muy, muy gratificante, porque, bueno, de todas maneras, esta es una de las razones por las que creé este canal y por las que estoy haciendo este curso, por eso, porque cuando yo comencé con esto por allá en 2007, 2006, 2007, 2008, que estaba como en mis primeros años, yo tenía muchísimas dudas y yo tenía muchas ganas de aprender muchas cosas, pero tenía tantas dudas, tenía tantas preguntas y no había quien, o sea, no tenía quien me aclarara todas esas preguntas. Em, y ahora que, bueno, que yo trabajo en esa industria y que tengo pues un poco más de conocimiento, que por lo menos sé, o sea, si tengo una duda, sé cómo aclararla, o sé a dónde preguntar o a quién recurrir. Pues, y a su vez también tengo la capacidad de aclarar algunas dudas con lo que sé. eh, Siento como esa necesidad. Es decir, cuando yo estaba empezando, yo decía, ah, qué nota conocer a alguien que pudiese ayudarme con todas las preguntas que tengo, que me aclarara tantas preguntas que tengo. Y ahora que yo sé algunas cosas, me siento feliz de poder hacer por algunas personas lo que me hubiese gustado que alguien hiciera por mí en ese entonces. Nuevamente, una de las razones por las cuales he creado este canal, este grupo de Facebook, este experimento con el laboratorio de ideas. Entonces fue una oportunidad muy, muy valiosa que le agradezco pues a Wacom por, eh, por permitirme haber estado allá eh, pues representándolos y trabajando con sus tabletas y compartiendo con todas las personas que tuve la oportunidad de compartir. Además que el Comic Con es un evento genial donde uno encuentra muchas personas que comparten la misma pasión que uno por la ilustración, por la creación, por el diseño de tantos personajes y criaturas y bueno, los cosplayers, la venta de estatuas, la venta de- de figuras coleccionables, de ilustraciones, de camisetas, máscaras. Es genial. Si ustedes viven acá en la ciudad de Medellín y asistieron, pues me entenderán. Si tienen la oportunidad de asistir en próximas entregas, les recomiendo que lo hagan porque de verdad que es una oportunidad genial de compartir con muchas personas que tienen esta misma, que comparten pues la misma pasión que uno tiene. Entonces ya saben por qué me había tardado un poco en subir como el resto de videos, pues aparte de los problemas técnicos que había tenido hace un par de días que apenas justamente terminé de resolver hoy en la mañana, después de estar buscando en Google diferentes soluciones de cómo solucionar ese inconveniente. Bueno, nuevamente acá simplemente adjunto un poco más de detalles, líneas más finas, em, líneas más definidas, algo de vello facial para hacerlos también como un poco más interesantes.
darles un poco más de carácter, personalidad. Aquí simplemente refino un poco mejor el cráneo. Ahora creo que voy a abordar este que tenemos acá. A pulir un poco los ojos. Voy a comenzar pues digámoslo por el área de los ojos. El ceño, algo fruncido. Tiene problemas de manejo de la ira. Nariz, fosas nasales, volúmenes en la nariz. La boca bastante grande. Pómulos. Pues miren que es un proceso, pues la verdad, como ya se han dado cuenta, bastante repetitivo, donde no hay que pensar mucho, es simplemente cuestión de, como les decía anteriormente, si vamos montando en una bicicleta, disfrutar el paisaje. Y eso es lo que yo hago. Mientras yo hago esto, eh, simplemente disfruto, me siento a rayar, me pongo como eh, en esa programación mental de que me voy a sentar, me voy a poner a rayar, a trabajar mi personaje, a descubrirlo, a saber quién es, a encontrar su carácter a través del papel, de los bocetos, a encontrar su personalidad, a descubrirlo. Por ejemplo, este acá le hice unos pequeños dijes o, bueno, en este caso, aretes en la nariz, en las orejas. Cosas que después podemos traducir en ZBrush sin problema. Algún tipo, no sé, de cicatriz. Creo que acá después de experimentar un rato con los rostros, no estoy seguro qué fue lo que... Así, voy a seguir acá con ellos. Porque ahora más adelante comienzo a hacer un poco más de variedad en los bocetos de cuerpo entero. Haciendo algo de achurado. Para establecer también como un poco más de interés y sombras en el personaje o en el boceto. Algo de cejas. Los ojos bastante pequeños dan como esa impresión de que no es muy listo, que digamos.
Aún así, este video ya está a punto de terminar. Em, ya el siguiente video es el último video, pues ya como en el área o en la parte de exploración de, de bocetación, por lo menos. Bocetación, pues 2D o dibujo. Porque ya después del siguiente video comenzamos con la escultura digital en ZBrush, con la exploración en 3D, en escultura. Van a ver que es como si uno estuviera jugando con plastilina, pero en un programa digital, en un computador. Em, Aquí simplemente termino pues como esta parte del video refinando un poco más este personaje. Nuevamente, eh, me gustaría mucho que después de que vieran estos videos, aquellos que tienen pues como conocimientos básicos de Photoshop y si desean hacerlo, puedan compartir con nosotros, con el grupo, puedan compartir la creación de algún personaje que estén haciendo. Recuerden que esto es totalmente individual, no todos tienen que hacer un gigante. Recuerden lo que he hablado acerca de contar la historia de un personaje, no importa qué tipo de personaje sea. Em, no importa si es en Photoshop, si también pueden hacerlo en papel, si también pueden tener su lápiz y papel en una libretica y empezar a hacer pequeños bocetos, simplemente con el celular, toman fotos y las comparten en el grupo para así recibir feedback de los demás. Entonces nos vemos en el próximo video.